Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Camino al Equilibrio. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante para el cual tenemos una experta que nos va a ayudar a entender algo tan importante para nuestra salud física y que también obviamente afecta a la salud mental, y es la comprensión de los lípidos, nuestro cuerpo físico, cómo esto afecta a nuestra salud, entender el metabolismo, los triglicéridos, el colesterol y todos estos temas que si no los tratamos no estamos saludables. Y para esto vamos a conversar con una doctora que estoy súper feliz de que esté aquí, que aparte es docente y tiene muchísimo conocimiento en este tema, porque quiero recordarles que cuando no estamos saludables en el cuerpo físico, tampoco podemos tener salud mental y bienestar emocional. Y estoy muy contenta de darle la bienvenida el día de hoy a la doctora Silvia Aguirre. Ella es médico general y también es docente de la Universidad Estatal. Bienvenida, querida Silvia, a este programa. Buenos días, muchísimas Alex por la invitación y muchísimas gracias a todos los televidentes que nos acompañan para conversar de este importante tema que habías anunciado. Sí, es muy importante darle espacio al diálogo y al aprendizaje sobre esto que muchas veces, hasta que no estamos enfermos o no tenemos algún desequilibrio, no aprendemos sobre esto, o no vamos al médico, no nos hacemos un chequeo, no entendemos cómo funciona, y es por eso que hemos elegido este tema. También hablábamos antes que habíamos elegido este tema porque tú veías mucho en consulta pacientes que venían después de las fiestas y en enero con los nuevos propósitos, me imagino, pero presentando sintomatología que tiene que ver con un desequilibrio en los lípidos, los triglicéridos y tal. Entonces, empecemos definiendo qué son los lípidos, cómo afectan a nuestra salud, qué papel juegan, a todo nivel en nuestro sistema. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que comprender es que los lípidos no son malos. Los lípidos juegan un papel esencial y fundamental en todo lo que es el funcionamiento biológico de nuestro cuerpo. Pues nosotros vamos a ver que estos lípidos están involucrados, por ejemplo, son los componentes básicos de la membrana celular, y gracias a la membrana celular, que tiene un componente de fosfolípidos, son aquellos los que nos van a ayudar a absorber nutrientes, absorber fármacos, las vitaminas liposolubles A, D, E, K, pues son importantes productores de lo que son hormonas, principalmente lo que son las hormonas esteroideas sexuales y los glucocorticoides. Los lípidos a nosotros nos van a ayudar totalmente en lo que es la reserva energética de nuestro cuerpo, principalmente los triglicéridos. Por eso uno le sugiere al paciente, no podemos ser tan bruscos, cortar de una manera. ¿Por qué? Porque de ahí, cuando el cuerpo lo requiere, los triglicéridos están en el tejido adiposo y lógicamente en el tejido adiposo sacan en el momento de que nuestro cuerpo lo requiere. ¿Sí? Entonces, los lípidos, inclusive en el sistema inmunológico, van a tener una repercusión bastante amplia, lo que es la parte de los lípidos orgánicos. Por eso hay que entender que los lípidos no son malos. El problema son los excesos, son la parte del desequilibrio que nosotros vamos a presentar cuando una persona tiene una mala nutrición, tiene malos hábitos, no solo alimentarios, sino hábitos que son sedentarismo y una serie de parámetros que van a llevar a alterar este equilibrio o esta homeostasis que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no solo podemos hablar de lo que es salud física, ¿sí? Lo más importante es que las personas tienen que considerar que cuando se alteran los lípidos, también se altera la parte inmunológica, las defensas de nuestro cuerpo, y por sí se nos va a alterar la parte emocional. Entonces conllevan a un sinnúmero de situaciones que es las que tenemos que comprender para ingresar a tratar estas patologías. Buenísimo, entonces entender que los lípidos son necesarios, obviamente, que cumplen funciones importantísimas. Desde la parte de la alimentación, ¿cuáles son las grasas buenas y cuáles son las grasas que no debemos comer? ¿O hay alguna recomendación con respecto a esto? Bueno, siempre es la primera pregunta de la consulta que hacen. ¿Por qué? Porque cuando uno establece un perfil que se llama dislipidémico, que es el trastorno de los lípidos, pues lo primero que nos preguntan es qué como y qué no como, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que explicar es que el cuerpo necesita lípido, necesita carbohidrato, necesita proteína, necesita vitamina, un equilibrio. Pero, lógicamente, ¿qué hay que evitar? Lo que son las grasas trans
Y las grasas saturadas, pues. Sí, tenemos que evitar lo que son alimentos procesados, lo que son los azúcares refinados. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que evitar para poder tener un buen equilibrio en el organismo. Hacer una regulación de carbohidratos, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque los carbohidratos funcionan para la parte energética, pero también se van a acumular en el tejido adiposo y posteriormente se van a ir al tejido hepático, y de ahí surgen todos los procesos que nosotros no queremos ver en nuestros pacientes. Por eso las recomendaciones es que bajar lo que son las grasas saturadas, las transaturadas, tenemos que consumir menos la parte de lo que son carbohidratos, no mezclar los carbohidratos y más bien aumentar una dieta saludable. ¿En qué? Dieta saludable en verduras, legumbres, frutas, ¿sí? Beber líquido, ¿sí? Tenemos que cortar un poquito el azúcar que tanto nos cuesta dejar, porque una de las cosas es lo que nos cuesta, la dejada del azúcar, eso es lo más complejo de todo. Entonces esas son las recomendaciones que nosotros tenemos. Muchos pacientes dicen, ¿dónde están las grasas saludables? Pues nosotros medimos no solo colesterol, porque siempre se le explica colesterol total, colesterol el bueno, el colesterol malo, que son el colesterol de alta, de baja densidad que nosotros hablamos. Entonces, ¿qué decimos? Por favor, cuando tenemos un colesterol de baja densidad elevado, es un riesgo cardiovascular. Entonces, ¿dónde están ahí? En estas grasas, que son las grasas trans y las saturadas. Ahí están. ¿Dónde están las grasas buenas? Pues ahí podemos encontrar nosotros, por ejemplo, en el aguacate, en el aceite de oliva, en los frutos secos, en el pescado como el salmón. Pues ahí están las grasas buenas que uno le hace que el paciente pueda consumir. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estas mantecas vegetales y todo son los que van a ocasionar no solo problemas hepáticos, sino problemas cardíacos. Muchos de nuestros pacientes, y no tiene una edad. ¿Por qué? Porque vemos niños de 8 años que tienen problemas de los lípidos y pacientes lógicamente de 60 a 70 años que son los más complejos. Entonces no diferencia edad, por eso la alimentación tiene que ser equilibrada. Qué importante. Y este tema de que no solo acumulamos la grasa en el tejido adiposos, en la piel, en las capas más profundas de la piel, sino también se va esta grasa a los órganos, y de hecho es la grasa visceral la más peligrosa, que es importante que entendamos. Entonces, cuando acumulamos grasa, no solo se acumula en el tejido, sino también va a los órganos internos. Y hablaste del hígado como un elemento súper importante. Profundicemos en la función hepática y en lo que pasa si estamos con lípidos, o sea, con un trastorno de los lípidos, y qué ocurre y cómo afecta a la salud en general. Lógicamente, el hígado es uno de los órganos que mayor repercusión tiene en estos problemas de dislipidemia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado que casi un gran porcentaje de pacientes tienen esta famosa esteatosis hepática, o que la conocen como el famoso hígado graso. Entonces, al hacer una ecografía viene hígado graso 1, 2, 3, entonces empezamos a ver que ya se nos empieza a acumular. Pero el problema más grande es que cuando no frenamos, cuando el paciente no tiene las suficientes precauciones para seguir avanzando en esto, puede causar lo que todos los médicos tememos, la famosa esteatohepatitis no alcohólica, que es un hígado graso no alcohólico, y de esto se puede ir a la cirrosis. Esta esteatohepatitis no alcohólica es una forma más grave del hígado graso, y aquí ya vamos a tener no solo trastornos a nivel del hígado en sí, sino que empezamos también a tener otros factores, como que repercusiones al páncreas, repercusiones a lo que es la glucosa no se absorbe en la parte celular y empiezan las resistencias a la insulina. Entonces es todo un conjunto, es todo un círculo vicioso que vamos a tenerlos que frenar. Y lógicamente, si tenemos un hígado graso, ¿qué está pasando con esas arterias? Está yéndose la grasa a las arterias del corazón. Por eso vemos pacientes tan jóvenes, apenas con 40 años de edad, ya infartados. Entonces, el hígado es una de las situaciones que tenemos que cuidar. No solo porque acumula grasa, sino que trae repercusiones. Pacientes que tienen las famosas hígados grasos y esto, vamos a ver que tienen alteraciones de muchísimos parámetros. Vamos a ver que tienen, por ejemplo, desequilibrio en el sueño, tienen insomnios, tienen sueños fraccionados, tienen somnolencia diurna, pasan cansados, pasan agotados, inclusive dificultades para conciliar el sueño, hasta con pesadillas. Entonces, muchas de las ocasiones llegan a la consulta y lo primero que buscan es ¿qué está pasando? Buscan otros parámetros porque dicen, no está durmiendo bien, está estresado. Claro, tiene mucho que ver. Si una persona no descansa, no va a tener una buena recuperación celular.
Entonces, de ahí parte todo. Inclusive, está afectando la parte de la actividad de la vida de la persona, depresiones, ansiedades. Entonces, es un conjunto enorme de factores que vienen mediados por este famoso hígado graso. Inclusive cirrosis. A veces el paciente dice, yo nunca he bebido, nunca he tomado una gota de licor. ¿Por qué? Porque comenzamos con hígado graso, se fue al hígado graso no alcohólico, cirrosis, y termina por carcinomas hepáticos. Es un problema. Y cuando hablamos de este trastorno del hígado graso y de problemas con los lípidos, ¿qué exámenes, cómo podemos diagnosticar para la gente que nos está escuchando? ¿Cómo puede saber? Porque muchas veces uno no sabe que está con con esta enfermedad, ¿no? Con esta condición. Claro, la primera parte esencial es ver cómo viene el paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente, ¿por qué hace la consulta? Muchos pacientes creen que el hígado graso o la dislipidemia es sinónimo de obesidad. Claro que tiene un factor muy importante, lo que es el sobrepeso, la obesidad, pero hay personas que son totalmente delgadas y están acumulando lípidos en su organismo. Entonces, primerito ver cómo llega el paciente. Pacientes que hablan y dicen, tengo cefaleas, es decir, dolores de cabeza, tengo demasiado cansancio, fatiga, duermo y es como si no hubiera descansado, no estoy yo con la actividad al 100%, ¿sí? Tengo mareos, ¿sí? Me levanto y todo se me da vueltas. Entonces nosotros ya tenemos aquí la sospecha en el área clínica de que el paciente está presentando quizás un trastorno en los lípidos. Entonces un examen de laboratorio que se va a solicitar, no solo colesterol y triglicéridos, porque vienen muchos pacientes solo con colesterol, triglicéridos, y para nosotros instaurar un tratamiento es necesario ver cómo está la medición del colesterol de baja densidad, el de alta densidad, es decir, todo lo que se denomina lipidograma. ¿Sí? Pero no solo el lipidograma es importante, ver cómo estamos con la glucosa, ver cómo estamos. Si el paciente ya tiene sobrepeso o ya está yendo a una obesidad, la insulina, la resistencia a la insulina, ¿sí? E inclusive en el caso de que sea necesario, hay pacientes que requieren también una ecografía para poder medir lo que es la cuantificación de cómo está ese hígado. Hay pacientes que de los lípidos acumulan y posteriormente se hacen cálculos biliares, cálculos de la vesícula, que terminan operados. Entonces es importante hacer una medición total de estos parámetros para nosotros poder ya instaurar un tratamiento en el paciente. Qué importante. Y en este tema de determinar hábitos en general, ¿no? Para mantener el nivel de lípidos estable, hablemos así de algunos hábitos en general que podrías recomendar. Claro, es lo más difícil. ¿Sí? Lo más difícil es cambiar lo que nosotros hablamos médicamente como medidas higiénico-dietéticas. Yo siempre digo, cuando uno envía medicación a un paciente, el paciente le cumple, ¿sí? Pero cambiemos hábitos. Eso es lo más complejo. Cuando el paciente llega, yo siempre le hablo claro y le digo, a ver, la medicación va a ser un 40% y el 60% lo va a hacer usted. Porque yo puedo gastar en medicamentos, puedo enviarle lo que sea. Si es que él no cambia los hábitos saludables, podremos gastar medicamentos, podemos pasar hasta por las más altas exámenes para determinar, no vamos a cambiar. Entonces, ¿qué se le sugiere al paciente? Trabajar en 3 parámetros: alimentación, actividad física y la parte emocional. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, este equilibrio, porque si el paciente hace la parte, yo nunca digo dieta, porque el reto que hoy en dieta muchos pacientes dicen, no, yo no voy a hacer dieta, no me van a quitar el azúcar, no me van a quitar las grasitas, y entonces se transforma verdaderamente en un calvario para el paciente. Entonces lo que yo suelo decir es, adecuemos nuestra nutrición. Si necesitan ustedes tener un apoyo de una nutricionista, háganlo, pidamos ayuda cuando lo necesitemos, para eso tenemos profesionales que están formados de los campos. Eso es lo primero. Después, actividad física, por lo menos 30 minutos al día, ¿sí? O 150 minutos semanales, eso es lo básico. El paciente tiene que hacer actividad física y un paciente tiene que regular lo que es el estrés, la parte emocional, descansar bien, tratar de incorporar a su vida un poquito o bajarle al estrés y tratar de incorporar tranquilidad. Yo sé que todo el mundo tiene problemas, pero en tal caso saber cómo afrontarlos es una de las cosas importantes. Pienso que a nadie le falta un problema en la vida, pero hay personas que somatizan demasiado. Entonces siempre se trata de buscar en estas 3 áreas el equilibrio, porque si podemos evitar el uso de fármacos,
es lo mejor que podemos hacer. No hay fármaco inocuo, porque yo suelo decirles a mis estudiantes, yo arreglo una cosa y perjudico otra. Y no digo nada. Nosotros necesitamos como médicos de los fármacos. ¿Cómo bajo lípidos si tengo un colesterol en más de 400, tengo triglicéridos en 700? Someterle a dieta no va a ser lo único. ¿Por qué? Porque ese paciente donde yo no le someto a una terapéutica, es decir, a fármacos, se me infarta. Exacto, ¿sí? Entonces hay que buscar un equilibrio entre las áreas que son la parte de cubrir hábitos y la parte de medidas farmacológicas. Totalmente. Antes de iniciar la entrevista hablábamos y tú decías que evitas en lo posible el darle medicina, que primero siga estas medidas preventivas, ¿no? Hablábamos de la prevención, qué importante es prevenir para no llegar al momento en donde ya estamos con un infarto o estamos ya enfermos. Prevención, y esto es clave, tomar conciencia de cómo mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. Dentro de la parte que hablabas al inicio de la importancia que tienen los lípidos con el tema hormonal, ¿podríamos indagar un poquito en esto y cómo cuando tenemos buena grasa en el cuerpo y no tenemos muchos lípidos que no son buenos, afectamos de manera positiva las hormonas? O sea, todo depende de la carga de lípidos, porque por ejemplo, los lípidos son los precursores de las hormonas, de esteroides sexuales y de los glucocorticoides. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos los lípidos en exceso, vamos a ver que en el campo, lo que hablamos en las mujeres, tenemos trastornos en la salud sexual y reproductiva, pues vamos a ver que la resistencia a la insulina, por lo general se forma todo un complejo, inclusive la formación de quistes ováricos. Entonces, tenemos nosotros un desequilibrio hormonal total, inclusive hay pacientes que tienen trastornos tiroideos y que hacen un trastorno en lo que son los lípidos. Pacientes que no les baja el colesterol, muy delgados, muy saludables, pero no les baja el colesterol. Buscamos trastornos también a nivel de lo que es la parte tiroidea, ¿sí? Entonces juega un papel importante porque también produce glucocorticoides y los glucocorticoides van también a tener un trabajo en los procesos inflamatorios de nuestro cuerpo, en los procesos de inmunidad. Entonces también tenemos que considerar esto de saber que los lípidos tienen que mantenerse en un equilibrio totalmente óptimo para que el paciente tenga un buen funcionamiento de su organismo. Y hablando del metabolismo, para entrar un poquito ahí, de cómo metabolizamos las grasas o metabolizamos cualquier sustancia que entra al cuerpo, el metabolismo es individual en cada persona, porque hay personas, por ejemplo, que pueden comer muchísima grasa, incluso que no es tan saludable, grasas de las no saludables, y no le afecta tanto como a otras personas. ¿De qué depende? Hablemos del metabolismo. Ahora, yo siempre digo, cada paciente es un mundo. Nunca un tratamiento se generaliza. Cada paciente tiene una codificación de proteínas diferente. Por eso cada persona absorbe los fármacos de distinta manera. Si no, no tuviéramos nosotros las alergias, las tolerancias a fármacos y todo. Entonces va a depender mucho de cada una de las personas. Hay personas con metabolismos mucho más acelerados, ¿sí? Como tú dices, hay pacientes que comen lo que quieran, no engordan, no tienen lípidos, pero busquemos cómo están los hábitos de estas personas. Uno dice, yo como lo que sea, pero pregúntele antecedentes. Nos dice, yo soy una persona que me levanto, hago actividad física, mi desayuno está equilibrado entre lo que son frutas, en carbohidratos, vitaminas, ¿sí? Y yo tengo un horario de alimentación estricto, yo como a la 1 de la tarde, yo de noche meriendo muy poco, ¿sí? Entonces, son personas con hábitos saludables. ¿Por qué? Porque el metabolismo es distinto. Ahora nosotros tenemos una cantidad de fármacos en el mercado que los llaman protectores, ¿no es cierto? Bueno, no en tal protectores, más bien son inductores. Le ayudan al hígado a metabolizar todo lo que son grasas mucho más temprano, hablaremos así. Por eso siempre digo, cada paciente es individualizado. Nunca se puede generalizar. Yo no le puedo decir, usted tiene el metabolismo por esta causa. Hablemos de antecedentes, hablemos de hábitos, hablemos de todo lo que conlleva a la buena función del organismo. Ahí está la diferencia de un paciente a otro. Hay pacientes que dicen, no, es que yo nunca me he cuidado y a los 50, 60 años quieren tomar una actividad saludable. Entonces nos va a costar mucho más. Claro. Por eso yo siempre digo, los errores de la juventud los pagamos en la adultez. Dice, no, es que cuando eran jóvenes yo bebía o yo comía mucha grasa. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué? Porque hasta los 30, 35 años el metabolismo funciona muy adecuadamente.
tiene un metabolismo totalmente normal. Pasamos los 40, 45 años y ahí empieza a dificultarse, ¿qué? Que las grasas ya no se procesan de la misma manera, la glucosa ya no se absorbe bien, la insulina empieza a elevarse, y más aún en las mujeres que están en estadios premenopáusicos, menopáusicos, posmenopáusicos, igual los pacientes masculinos. Tenemos que considerar los riesgos que existen para cada edad. Buenísimo. Cuando hablábamos de uno de los hábitos fundamentales para mantener la salud y mencionabas el tema de gestionar el estrés, la parte emocional, la autorregulación emocional. En el tema del estrés, se ha visto que el estrés genera cortisol, obviamente, y el cortisol está asociado a no poder bajar de peso, por ejemplo, o incluso a engordarnos. ¿Qué podrías decir de esto? Lógicamente, es lo que hablábamos hace un rato, los glucocorticoides. Están relacionados totalmente con lípidos y estrés. Entonces vemos que cuando una persona secreta demasiado cortisol, pues vienen muchas de las ocasiones trastornos hormonales, resistencias a las insulinas con aumentos de cortisol. Por eso, si hay un paciente que tiene resistencia a la insulina, pedimos también el cortisol para ver cómo se le va a regular, porque tienden a subir de peso, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que el aumento de peso, el sobrepeso, la obesidad, ¿qué conlleva? A enfermedades crónicas, diabetes. Ahora tenemos pacientes con diabetes, pacientes con todo un sinnúmero de trastornos que están todos mediados por la falta o la regulación de los alimentos. Sí. O sea, directamente, tiene un efecto directo, todo, ¿no? Todo, es que es un todo círculo. está conectado. Todo. Yo creo que algo que cada vez que tengo un invitado, una invitada aquí y hablamos de la salud física, mental y emocional, cada vez afianzamos más este concepto de que somos una unidad y que tenemos que mirarnos así y tenemos que atender todas nuestras partes, no solamente que voy a hacer ejercicio, no, también necesito ver la parte emocional, mental. En cuanto a el tema de cómo procesamos los alimentos, ¿hay alguna, no sé, alguna recomendación para asimilar mejor, tal vez algunas vitaminas, suplementos que ayudan a que podamos, en el tema de los lípidos y las grasas, por ejemplo, alguna, no sé, algún suplemento que ayude a regular eso? ¿Hay algo? Por lo general nosotros vamos a ver que las vitaminas tienen que darse cuando el paciente lo necesita. Si no, usted va a ver que llegan pacientes con una carga enorme de fármacos y solo son vitaminas. Vamos a ver, lógicamente, los lípidos que nos hacen, trastornar lo que es, dan déficits nutricionales. Hierro, le hacen trastornos del hierro, hacen trastornos del calcio y de la vitamina D, que es esencial. Entonces, primero tenemos que ver qué es lo que nos hace falta, pero lo que sí se recomienda para poder establecer este equilibrio de los lípidos son los omega, ¿sí? Entonces tenemos los ácidos omega que personalmente a mí me gusta mucho trabajar porque tenemos otros fármacos, tenemos nosotros las famosas estatinas, tenemos los fibratos que nos ayudan a bajar colesterol, triglicéridos, pero también veamos a qué tiempo vamos a dar, a qué paciente vamos a dar y qué va a pasar. En cambio, si nosotros trabajamos con un poco de lo que son los ácidos omega, tenemos un equilibrio no solo en lípidos, triglicéridos, colesterol, también sino en la función de los vasos sanguíneos, en la función cardiovascular, que es sumamente importante. ¿Sí? Muy bien, y como para ir cerrando, ¿cada cuánto se recomienda hacer un chequeo general para saber cómo estamos en este tema? ¿Cada cuánto? ¿Y qué se puede recomendar hacer como diagnóstico? Bueno, lo principal que uno siempre le dice al paciente que por lo menos tenga una consulta anual con análisis sanguíneos que incluya lipidograma, para ver cómo está la cuantificación de su sangre, un hemograma, glucosa, podemos pedir la parte de inclusive lo que son hormonas, podemos pedir vitaminas, ver cómo está el calcio, cómo está la D3, ver cómo están hormonas tiroideas, es decir, por lo menos una vez al año, si es que no se tienen factores de riesgo o no se tienen comorbilidades. Si ya hablamos de una persona que es diabética, que es obesa, con sobrepeso, problemas cardiovasculares, déficits nutricionales, es diferente. ¿Por qué? Un diabético necesita primero controlar su enfermedad de base para entrar a regular lípidos. Entonces, todo va a depender, pero una persona que quiere hacer una parte de prevención, que nosotros lo que decía, trabajamos en prevención. Los chicos, los nuevos médicos que salen ahora son en atención primaria en salud, y la atención primaria lo que se basa fundamentalmente es en la prevención, ya no en curación. Si yo tengo antecedentes de padres diabéticos, pues ¿qué voy a hacer? A tratar de que esta enfermedad no se me presente o que tarde en presentarse.
Entonces, por lo menos a un paciente que quiere hacer prevención, sí se le recomienda visitar al médico por lo menos una vez al año, hacerse exámenes generales y ahora sí saber si necesita o no necesita. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de automedicación enorme. Entonces, muchas personas toman vitaminas y no saben que la vitamina se metaboliza en el hígado, se excreta por el riñón. Entonces, ¿es necesario dar tanto calcio? ¿Es necesario dar tanta vitamina D? Depende. Si tengo una paciente que tuvo un trastorno de lípidos que ocasionó una osteopenia, una osteoporosis, trastorno en los huesos, pues yo sé que le tengo que dar vitamina D3 y calcio. Pero quizás a veces uno cuantifica las vitaminas D3 sobre 60, 70, nos frenamos porque también hay hipervitaminosis. Entonces, yo sí recomiendo que cuando van a colocarse vitaminas, primero pasen por una atención y podamos nosotros determinar si verdaderamente necesitamos o no. Mientras menos tomemos, mejor nos va. Yo les suelo decir a mis estudiantes, ¿cuál es el mejor fármaco? Ellos me dan unas explicaciones hermosas. Le digo, mentira, el mejor fármaco es el que no se toma. Si podemos evitar darle a nuestro cuerpo un fármaco, salvo que sea necesario, pues hagamos. Tengo un paciente diabético, no puedo tratar. Si tengo un paciente con infección, ¿cómo no le voy a dar? Entonces hay que saber cuándo administrar y prescribir fármacos. Me encantó, buenísimo. Hemos aprendido un montón, querida Silvia. Increíble todo lo que nos has compartido, tanta sabiduría, y nos quedamos llenos de esto. Me imagino también mucha gente querrá saber, bueno, les voy a contar que la doctora atiende en la clínica Paucarabamba, y está a las órdenes, ahí está la información de ella, y sí, es importante darle espacio y mucho cuidado a la prevención y a nuestra salud, que es lo básico. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gusto compartir. Gracias. Gracias. Y me ha encantado todo lo que nos ha compartido la doctora el día de hoy, y me quedo con muchos mensajes, y uno es que sí, que tenemos que ser más conscientes en automedicarnos, más conscientes con la medicina que tomamos. A veces queremos la solución rápida, pero en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar de hábitos y tomar la salud en nuestras manos, es nuestra responsabilidad. Con ese mensaje les dejo y nos vemos en el próximo episodio de Camino al Equilibrio. Un hermoso día.